Es una alegría, de verdad, Steve, tenerte con nosotros hoy. Un querido hermano que nos conocemos desde hace muchísimos años, pero que ahora damos gracias a Dios que hemos recuperado pues, el contacto, la relación fraternal y ministerial que ya tuvimos en el pasado, cuando él llegó, recién llegado a España, ¿verdad? Fue recién... Casi, sí. Casi recién llegado, cuando nosotros estábamos en Terrassa. Sí. O sea, de esto hace 4 días ya, ¿eh? Bueno, pues de verdad, damos gracias al Señor. Vamos a leer la palabra, que va a ser una predicación temática, pero este es uno de los pasajes de referencia y también queremos pedir que el Señor bendiga esta palabra que ha puesto en su corazón para nosotros hoy. El pasaje lo tenéis en Romanos capítulo 7 y versículo 19. Romanos 7, 19 dice así: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, porque yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a orar. Sí, Padre amado, gracias, Señor, por la presencia y ministerio de Steve en este culto en nuestra iglesia. Señor, te pedimos que le bendigas hoy en medio nuestro y que bendigas tu palabra, que nos des a todos una actitud muy receptiva y que tú la hagas fluir por tu Espíritu en nuestro hermano hacia nosotros. Y Señor, también te queremos pedir que tú bendigas a su familia y que tú bendigas su ministerio en Vilassar y en los otros lugares donde Él es solicitado para predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres la Biblia? Pues bueno, pues bueno. Pues es un placer estar aquí con vosotros en esta tarde y traigo recuerdos de la iglesia a la que sirvo en Vilassar de Mar desde hace 12 años y medio. Y como dijo José Luis, hoy es un mensaje más por un tema, aunque no es mi estilo habitual. Yo soy muy dado a la predicación expositiva, pero hoy vamos a variar un poco y espero que sea de ánimo para vosotros y de ayuda para vuestras vidas. Este es nuestro deseo, así hemos orado y esperamos que Dios haga la obra. El título de este mensaje es El Evangelio como fuente para la renovación espiritual. El Evangelio como fuente de renovación espiritual personal y también comunitaria. Entonces espero que Dios nos dé ojos para ver lo precioso que es este Evangelio que tenemos y ver también cómo este Evangelio nos renueva cada día, o como debería renovarnos cada día de nuestras vidas, tanto a nivel personal como a nivel comunitario. Entonces, quiero, en primer lugar, hacer una pregunta, o dos preguntas. ¿Cómo te imaginas la expresión en la cara de Dios en uno de tus días fabulosos? De estos días que quizás tenemos pocos, ¿no? Que te despiertas cuando suena el despertador, haces el devocional y parece que todo te sale rodado. ¿Y si es al revés? Te despiertas tarde, no
tienes ni tiempo para apenas leer la Biblia ni para orar, y vas al trabajo, te peleas con los compañeros de trabajo y llegas a casa y también hay mucha tensión. ¿Cómo te imaginas el rostro de Dios, la expresión en el rostro de Dios en un día, en uno de tus días malos? ¿Decepcionado? ¿Frustrado contigo? ¿Y en cuál de los 2 días, que creo que si somos sinceros, en cuál de los 2 días crees que tienes más probabilidades de que Dios conteste tus oraciones? ¿En tus días buenos o en tus días malos? Bueno, volveremos a esta pregunta al final del mensaje, ¿vale? Os dejo con la incógnita hasta el final. Y lo que haremos hoy es, en primer lugar, ver qué es el Evangelio, recordar qué es el Evangelio, y en segundo lugar, ver cómo este Evangelio tiene un poder renovador para tu vida, y ver también cómo este Evangelio tiene un poder renovador para nuestra vida comunitaria como creyentes. ¿Qué es el Evangelio en primer lugar? El Evangelio es una de estas palabras que empleamos a veces tanto en nuestros círculos que estiramos su significado para incluso abordar cuestiones que no tienen nada que ver en absoluto con el Evangelio. El Evangelio, esta palabra en griego, evangelion, que significa, como sabéis, buena noticia, más bien en el Nuevo Testamento tiene un significado bastante técnico. Viene sobre todo del mundo bélico, del mundo de las guerras. Cuando se libraba una victoria en el campo de batalla, salía un pregonero a la ciudad del rey para anunciar la buena noticia de que se había logrado la paz. Esto es el significado de esta palabra evangelion, evangelio. Es el anuncio de un acontecimiento feliz que ha transcurrido en el pasado, pero que tiene beneficios para nosotros ahora. En el caso del cristianismo, también el Evangelio es el anuncio de una victoria, es el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a nuestros primeros padres en Génesis 3:15. Después de su pecado, Dios les anunció que de la descendencia de la mujer llegaría un descendiente que daría el golpe mortal a la serpiente. Y este descendiente de la mujer, como sabéis, vino hace 2000 años. Y murió en la cruz y resucitó de la muerte y ascendió al cielo y logró la victoria como un acontecimiento que está allí en el pasado, algo que llevó a cabo perfectamente, es un hecho histórico. Jesús venció al pecado, venció a la muerte, venció también al diablo por medio de esta magnífica obra que Él llevó a cabo, viviendo nuestra vida, esa clase de vida que tú y yo deberíamos vivir, puesto que somos criaturas de Dios, pero que no podemos. Y muriendo la muerte que nos correspondería morir, puesto que le fallamos a Dios en tantas ocasiones. Él viviendo nuestra vida y Él muriendo nuestra muerte, logró en el pasado una gran victoria y comparte los despojos con nosotros, todos aquellos que nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Él para salvación. El Evangelio no es un nuevo sistema de valores que tú puedas tener ahora como seguidor de Cristo. El Evangelio tampoco es un nuevo código ético que antes no tenías en tu vida antes de Cristo y que ahora sí tienes. El Evangelio no es ni siquiera el fruto que se está dando en tu vida ahora. Tu crecimiento, tus buenos propósitos para esta semana que entra. Todas estas cosas ciertamente pueden fluir del Evangelio, pero el Evangelio en sí
El Evangelio en sí es un hecho llevado a cabo perfectamente en el pasado por el gran vencedor, Jesucristo, a favor tuyo y a favor mío. Este es el Evangelio. El anuncio de esa obra perfecta tras la cual Jesús ascendió al Padre, se presentó ante Él y se sentó a la diestra de Dios. Y desde esa posición de descanso, ahora intercede por nosotros. Este es el Evangelio. No es lo que tú puedas hacer por Dios. Es lo que Dios hizo por ti en Jesús. No son tus buenos propósitos, no son buenos consejos que nos damos los unos a los otros, sino es una obra anclada en la historia, llevada a cabo por Dios mismo, hecho hombre, Jesucristo. Ahora, habiendo dicho eso, quiero que veamos cómo este Evangelio tiene un poder renovador para nuestras vidas cotidianas. En estas vidas que tenemos con tantas luchas, con tantas dificultades, a las que tú te enfrentarás mañana en el trabajo y en la vida, ¿cómo nos renueva este Evangelio, este hecho histórico llevado a cabo perfectamente por Cristo? Quiero invitarte a recrearte de nuevo en la grandeza de esta obra llevada a cabo por Jesucristo. Un autor y fundador de los centros L'Abri, Francis Schaeffer, a fin de ayudar a las personas a entender el pecado, porque seguro que te ha tocado alguna vez hablar con alguien que niega rotundamente tener este problema, que los cristianos llamamos pecado. Yo no hago eso, no tengo ese problema. Entonces, Francis Schaeffer les invitaba a sus oyentes a imaginarse un dispositivo invisible que se cuelga de nuestro cuello durante toda la vida, y este dispositivo graba, imagínate que este dispositivo graba todos tus hechos, todas tus palabras y conversaciones, y lo peor, todos tus pensamientos. Y claro, mediante este ejemplo, él ayudaba a que la gente se diera cuenta de que efectivamente sus vidas tenían muchas cosas, que les daría muchísima vergüenza si este dispositivo ahora se pasara y se hiciera un DVD para invitar a sus amigos. Y ¿sabéis una cosa? Ese dispositivo, aunque no existe, Dios, sin embargo, está totalmente al tanto de todo lo que tú has pensado a lo largo de tu vida y no has expresado con palabras. Todo lo que tú has hecho, todo lo que tu boca ha dicho, todo aquello que si se pasara ahora en imágenes, saldrías de aquí corriendo diciendo, trágame tierra, y yo antes que tú. ¿Sí? Bueno, no te quedes pensando en ejemplos ahora. ¿Entendéis lo que quiero decir? Tú sabes que cuando Jesucristo fue a la cruz, bueno, vamos a remontarnos un poco más, cuando Dios se fijó en ti, y la Biblia dice que nos ama con un amor eterno, es decir, un amor que nace en la eternidad. Cuando Dios puso su amor en ti, cuando Jesucristo fue a la cruz, tú sabes que fue a la cruz totalmente consciente de tu dispositivo, de tus antecedentes, y aún así, por puro amor, fue a la cruz para pagar por cada uno de tus pecados y reconciliarte con Dios y hacerte hijo, hija de Dios. Esta es la magnitud de lo que Jesús hizo por nosotros. Y fue al cielo y se sentó, símbolo de que no hay nada que tú y yo podamos añadir a esa obra. Por mucho que quieras, no puedes subir más peldaños
y convertirte ahora en un cristiano de categoría, porque la obra está completa. Jesús lo hizo todo. Y como hemos leído, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Ves la magnitud de esta buena noticia del Evangelio? Un hecho anclado en la historia que acarrea tremendos beneficios para tu vida hoy, para tu conciencia hoy. Que Dios, aún sabiendo lo peor de ti, te ama y te sigue amando. Y mañana te seguirá amando. Y la renovación espiritual viene cuando nos predicamos nosotros esta magnífica noticia cada día. Porque el Evangelio no solo es la puerta de entrada a la vida cristiana, un error tan común entre los creyentes, sino es el todo de la vida cristiana. El Evangelio no es la puerta de entrada a la vida cristiana, sino que es el todo de la vida cristiana. En Colosenses capítulo 1, Pablo, hablando a los creyentes, a los colosenses, y reconociendo la obra de Dios en ellos, dice lo siguiente, que ha visto que el Evangelio produce fruto y crece en ellos. El Evangelio, esta gran noticia sobre un hecho histórico, Pablo dice que debería producir fruto en ti y en mí y crecer en nosotros cada día. No es un mensaje estático. Bueno, os quiero contar una anécdota, no muy antigua, de ayer. La verdad es que en mi caso no me es muy difícil, no tengo que remontarme mucho en la historia para dar con ejemplos de pifias y debilidades y pecado. Entonces ayer os cuento, ayer fue un día magnífico, empezó como uno de estos días buenos, ¿no? Que el despertador te despierta, que te levantas a tiempo. Tuve un tiempo hermoso en la palabra, un tiempo aún mejor en la oración. Salí a las montañas del Maresma, Cabril, si conocéis la zona, a tener mi tiempo de oración con el Señor, a intimar con Dios, y aquello que sientes que Dios está cerca. Y así me fue yendo todo el día. Tuve que dar una clase sobre la predicación por la tarde. Bueno, por la mañana me puse a preparar la clase y todo como que fue muy bien. Llegué a la clase, no sé, tranquilo, expectante, y la clase fue bien. Entonces yo, para rematar este día tan magnífico, ¿no?, que no todos son así, llegué a casa y pensé, les propuse a mi familia, que tengo 4 hijos, le dije, ¿qué os parece si salimos a dar un paseo y nos comemos un helado? ¿No? Que para nosotros es magnífico, no es algo que hagamos todos los días, ¿no? Yo con unas visiones de cómo iba a ser ese paseo, de tranquilidad, con mis hijos obedientes y mi mujer agradecida, ¿no? Entonces salimos a dar el paseo y me sale todo al revés. Unos hijos que parecen poseídos. En serio. Tensiones por todas partes, peleas, que si tú me has tocado, que no tú primero, que no sé qué. Mis hijos, hasta los adolescentes, peleándose por el columpio. En fin. ¿Cómo nos renueva el Evangelio cuando todas son malas noticias? ¿Me explico? ¿Tú has tenido alguna vez algún día así? ¿Sí? ¿Cómo nos renueva el Evangelio en situaciones semejantes? Y es aquí donde quiero volver a Romanos 7, donde Pablo confiesa no ser ajeno a esta problemática de este dilema, esta contradicción de días buenos, de días malos. Y Pablo, resumiendo un poco lo que dice en Romanos 7, dice, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, este hago.
¿Has tenido tú días así? Que el bien que querías hacer, yo quería ser paciente con mis hijos, de verdad, quería ser paciente. Yo salí con el propósito de ser cariñoso, paciente. Y en el fondo acabé con una rabia, pero profundizando un poco en mi corazón, una rabia no contra ellos, sino una decepción muy grande en cuanto a mi propia actitud, mi propia reacción ante el comportamiento de mis hijos. Yo me identifico plenamente con esta problemática de la vida de Pablo. Entonces, ¿cuál es la esperanza que consuela el corazón de Pablo en esta carta que Josep Lluís ha leído? ¿Acaso es, con la ayuda de Dios, mañana lo haré mejor? Buenos propósitos. Ya verás, Señor, mañana haremos otro paseo, como sea. Y lo haré mejor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Tú haces borrón y cuenta nueva, y mañana me saldrá mejor. ¿Esa es la esperanza de Pablo? No. Porque sabes que mañana igual te sale peor. Es posible. Por eso Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces Pablo ahora está en el punto más bajo de un día malo. Más o menos como yo ayer, ¿no? Y he tenido otros muchos días así. Y en ese punto tan bajo es cuando Pablo exclama, gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo captas? Es decir, que tiene un tremendo consuelo, una tremenda gratitud, no cuando esté subiendo por la cima de una montaña espiritual, sino cuando su vida ha tocado fondo, cuando se da cuenta en desesperación, miserable de mí, que no le salen las cosas, que el bien que quiere hacer no le sale. Y cuando toca fondo, es cuando su mente va a ese hecho histórico anclado hace 2000 años, una obra llevada a cabo a la perfección, y dice, gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque a su obra perfecta a mi favor no puedo añadir nada. Y se predica el Evangelio y su corazón otra vez se hincha de gratitud para el Señor. Así que la renovación espiritual personal en gran parte pasa por predicarte el Evangelio cada día. Este hecho histórico, esta magnífica noticia. Jesús que vivió tu vida, Jesús que murió tu muerte, Jesús que ascendió a presentarse ante el Padre, fue aceptado y ahora se ha sentado a la diestra de Dios. Y en su descanso tú tienes también el tuyo. Para acabar, vamos a ver cómo el Evangelio también tiene un tremendo poder renovador para la vida comunitaria. Y ahora vamos a cambiar de marcha un poco, porque hemos hablado del Evangelio como una noticia acerca de un acontecimiento llevado a cabo perfectamente por Cristo. Y ahora vamos a ver el Evangelio desde otro prisma, como una gran historia que la Biblia narra en 4 capítulos. ¿Vale? Porque el Evangelio en sí, en un sentido, no llegó sin ningún tipo de trasfondo, no llegó simplemente en Marcos capítulo 1, versículo 13 creo es, que cuando Jesús predica por primera vez el Evangelio, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed, sino que es algo que la Biblia va preparando desde el principio.
Y vamos a ver la narración del Evangelio en términos de estos capítulos. Primer capítulo, creación. ¿Sí? Creación. El libro de Génesis empieza con la creación. Dios creó todas las cosas para su gloria y creó todos los seres vivos, y entre ellos creó a unos animales que no eran solo animales, porque los creó a su imagen y semejanza, y sopló en ellos el aliento de vida. Segundo capítulo, la caída original. A estos seres humanos, Adán y Eva, Dios los colocó en un hermoso jardín y los rodeó de todo tipo de abundancia, todo tipo de árboles frutales. Y les dijo, ciertamente comeréis del fruto de todos estos árboles. Pero puso en medio del jardín 2 árboles y dijo acerca de uno, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis. Tercer capítulo. Segundo capítulo B. Pero tentados por la serpiente, primero Eva y después Adán comieron del fruto del árbol que Dios había prohibido y empezaron a morir física y espiritualmente. Tercer capítulo, la redención. Pero Dios no dejó de amar a nuestros primeros padres. Les hizo pieles para que se cubriesen. Y más importante aún, en su amor les dejó esta promesa a la que hemos hecho alusión antes. Les dijo que un descendiente de la mujer llegaría un día y que quebrantaría la cabeza de la serpiente. Y todo el Antiguo Testamento, en un sentido, va narrando con pequeñas pistas la llegada del hijo de la promesa, el hijo de Eva, que había de llegar para llevar a cabo el plan, la promesa de Dios. Hasta que llegamos al Nuevo Testamento y escuchamos por parte de Juan el Bautista, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y como hemos visto, este Jesús viene, vive una vida perfecta en nuestro lugar. Y a pesar de ser inocente, muere en la cruz porque toma nuestro lugar, el lugar que nos correspondía a nosotros. Resucita al tercer día y asciende al cielo. Y nos dio paz con Dios. Y hasta allí la historia, ¿verdad? ¿Hasta allí? ¿Sí o no? Pues no. No. El Evangelio tiene un cuarto capítulo. Y ese cuarto capítulo se llama la renovación de todas las cosas. Porque este rey que vino en debilidad prometió volver en fortaleza, para acabar con toda la injusticia, para acabar con el pecado, para renovar todas las cosas, para sanar al mundo. Y su regreso se hace esperar. Pero cuando llegue, juzgará a vivos y muertos y salvará a sus escogidos, según la palabra de Dios. ¿Por qué os digo todo esto, no? ¿Por qué os hago esta síntesis? ¿Y qué tiene que ver con la renovación comunitaria en nuestras iglesias? Porque muchas veces no nos ubicamos bien. Creemos que estamos más bien en el cuarto capítulo. Creemos que creemos que estamos en un lugar idílico que todavía no ha llegado y por lo tanto nos decepcionamos con el comportamiento que tenemos los creyentes. Y es importante recordar que no estamos en el último capítulo de esta historia. Todavía es un mundo muy roto. Todavía hay políticos muy corruptos. Y lo sabrá en este capítulo.
Todavía es un mundo de genocidio, todavía es un mundo de catástrofes naturales y todavía es un mundo de conflictos interpersonales, aún en el contexto de las iglesias. ¿Sí? No sé tú, pero a mí me ha tocado en más de una ocasión tener un conflicto interpersonal dentro de la comunidad de aquellos que siguen a Jesús. Y es muy difícil. Vaya sorpresa. Hay mal rollo hasta en la comunidad de seguidores y seguidoras de Jesucristo. En mi propio caso, en Vilassar, yo pastoreo una iglesia donde casi todos son creyentes de primera generación. Y yo he tenido la dicha de ver la conversión de muchos de ellos y de bautizarlos. Entonces, claro, quizás no... Bueno, a lo que iba. He tenido la experiencia en bastantes ocasiones de ver a alguien nuevo llegar a la congregación con una sonrisa y me lleva aparte y me dice, es que es increíble, se os brilla la cara. Alguien de fuera, alguien que se está acercando al Señor. Y cree haber encontrado comunidad perfecta. Y en más de una ocasión se han expresado en esos términos, se os brilla la cara. Y digo, oye, tengo que hablar con esta persona rápidamente. Entonces le cojo por banda y siempre suelto el mismo discurso. Tú fíjate en el Señor Jesucristo. Él no te fallará, pero todos nosotros tarde o temprano te fallaremos y quizás el primero yo. Porque aún no estamos en el último capítulo. Aún hay egoísmo en nuestros corazones. Aún hay contradicción en nuestros corazones, mucha debilidad, mucha ambición personal. Por lo tanto, en este capítulo tenemos que aprender a extendernos misericordia y perdón y paciencia. Porque el Rey del universo aún no ha regresado para hacer nuevas todas las cosas. Pero ¿sabes qué? Pronto sí regresará. Y en este capítulo presente quiero leeros una cita de Martín Lutero que dice así: esta vida cristiana, en este capítulo 3 de la historia de salvación, la vida, por lo tanto, no es justicia, sino crecimiento en justicia. No es salud, sino sanidad. No es ser, sino llegar a ser. No es descanso, sino ejercicio. Todavía no somos lo que un día seremos, pero vamos por buen camino. El proceso no se ha acabado, sino continúa. Este no es el fin, pero sí el camino. No todo brilla con gloria, pero todo se está purificando. Entonces, tenemos que bajar las expectativas, porque aún no estamos en el 4º capítulo, el capítulo de la renovación espiritual, la renovación total de todas las cosas, de este mundo y de nosotros mismos. Ahora bien, la esperanza de que ese capítulo llega y llega pronto, también es de esperanza y de combustible para la renovación comunitaria. Quiero citaros a C.S. Lewis, que dice lo siguiente: es una cosa seria vivir en una sociedad de posibles dioses y diosas. Él no era politeísta, se refería el glorioso cambio que se llevará a cabo en los hijos y las hijas de Dios. Dice, es increíble vivir en una sociedad de posibles dioses y diosas
Recordar que la persona más aburrida, esto sí que tiene relevancia para la vida comunitaria, que la persona más aburrida y menos interesante con la que tú hablas puede ser un día una criatura a la que si la vieras ahora estarías seriamente tentado a adorarla. La persona más aburrida, la persona que más te saca de quicio, la persona que más sabe tocar tus botones, la persona que más te hace pensar, esta persona no levantará cabeza nunca, ¿para qué? Dice C.S. Lewis que si la vieras ahora glorificada, con la glorificación que Jesús traerá, cuando nuestro buen Rey regrese, estarías seriamente tentado a caerte postrado y a adorarla. Lo digo porque saber que estamos en el 3er capítulo y saber que pronto Jesús pasará página y inaugurará el 4 capítulo, también es de mucha esperanza. No debemos nunca perder la esperanza en cuanto a nuestro hermano, porque sabemos cuál es su destino y lo sabemos seguro, no cabe duda. Por lo tanto, hay esperanza, el Espíritu Santo mora en él, mora en ella, y quizás aquí los cambios serán casi imperceptibles, pero tú sabes el destino que le espera. Por lo tanto, vale la pena buscar no solo tu renovación personal, sino vale la pena, y es aquí donde el Nuevo Testamento pone definitivamente el énfasis, buscar la renovación de tu comunidad, buscar la renovación de tus hermanos y tus hermanas en Cristo, aun la que más te saque de quicio, porque tú sabes el futuro que le depara. Por lo tanto, no perdamos la esperanza. Seamos pacientes unos con otros y pidamos que el Señor nos renueve cada día por el Evangelio y también renueve, aún más importante, nuestra comunidad, su obra en España. Entonces, ¿qué de la pregunta al principio? ¿Qué cara te imaginas que Dios te pone a ti en esos días chungos que tienes como el mío? Una cara de decepción, ahí va otra vez. ¿Qué cara te imaginas que te pone Dios en tus días magníficos? El Evangelio nos enseña, mis queridos hermanos, que en Cristo Dios ha hecho resplandecer su rostro sobre ti. En tus días buenos y en tus días malos. Porque Dios te ve por medio de su Hijo Jesucristo. Y te sonríe. Aun cuando la pifias. Aun cuando tu vida deja tanto que desear. Tú con el apóstol Pablo puedes decir, estoy tocando fondo, pero gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Que este Evangelio tan magnífico, tan incomparable, esta magnífica noticia, sea fuente de renovación para ti y fuente de renovación para vosotros como comunidad. Que así sea.